¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Lo prometido es deuda. Durante muchos años, muchos años, yo me atrevería a decir desde el inicio del presente siglo, se ha discutido qué tan sólida es una democracia cuando se ve inmersa en un constante asesinato de candidatos y de candidatas. A final de cuentas, el crimen organizado decide quién compite, cómo compite y en dónde compite. Es un tema que abordábamos hace unos días y preguntábamos por qué en muchas ocasiones la sociedad no siente empatía ante este tipo de cifras, de datos, de estadísticas, de ejemplos, y nos enfocábamos sobre todo en las relaciones por parte de la política y el crimen organizado, en esta imagen no desacreditada, deleznable, que en muchas ocasiones tienen los políticos y las políticas. Ahora hemos sido testigos de un nuevo crimen que se generó por la tarde y que ha provocado ya diversos comentarios y que a mí me gustaría profundizar con ustedes. Y ya nos decía mi querido Anthony el Jaguar en el anterior segmento, ¿no? Sobre el mismo. La candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, fue ultimada, fue asesinada, ¿no? Durante un evento de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan, justo cuando presentaba, ¿no? Su plan en materia de seguridad. A ver, vamos por partes, ¿les parece bien? Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena al municipio de Celaya, era una mujer, según datos oficiales, destacada por su trayectoria, su pensamiento político y, de acuerdo con su página web oficial, su espíritu de servicio. Ella buscaba, por supuesto, gobernar Celaya, que está ubicada, ¿no?, en la entidad más violenta del país, que es Guanajuato, y que es un territorio de apenas 553 kilómetros, que según los datos, la narrativa oficial, se convirtió ya en la ciudad más peligrosa del mundo debido a una encarnizada lucha contra el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Jalisco Nueva Generación, no solo por el huachicol, sino por la venta de metanfetaminas. Hablamos del cristal blanco y el cristal azul. Y yo no dudo, por supuesto, que estos dos cárteles, estas dos organizaciones criminales, sean los ejecutores de esta trama. Pero hay más de fondo. David Saucedo, quien es analista en materia de seguridad allá precisamente en Guanajuato, ha referido que el cártel de Santa Rosa de Lima es el que controla Celaya y que uno de los puntos que más violencia generó fue la decisión del actual alcalde, Javier Mendoza, si no mal recuerdo, que tomó la decisión de quitarle el control al grupo criminal. Fue una decisión que le costó la vida al hijo, por cierto, del alcalde, que fue asesinado a tiros, por cierto. El alcalde ha instrumentado una nueva forma de policía, ¿no? Una mezcla entre federales y municipales, con nuevas estrategias para evitar que fueran cazados por el crimen organizado, particularmente el cártel de Santa Rosa de Lima. Y aquí vale la pena, por supuesto, detenernos un poco para reflexionar sobre este tipo de acciones en contra de los candidatos. El doctor Carlos Pérez Ricard, en su cuenta de X, nos recuerda que van al menos 30 asesinatos de aspirantes, de candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas, en fin. Dice, faltan 2 meses de campaña, ¿no? Y pregunta, precisamente lo que decíamos al principio, ¿puede haber democracia donde domina el miedo? Celaya, fíjese bien, y nos lo recuerda el doctor Pérez Ricard, lleva mucho tiempo siendo un lugar muy violento, de los más violentos de este planeta. En ese municipio en 2022, vaya dato, fueron asesinadas 652 personas. Hablamos, insisto, de un lugar con una población que apenas supera el medio millón de personas, ¿no? Para que tengamos una perspectiva, y le agradecemos siempre al doctor Pérez Ricard esa lúcida inteligencia, pone en todo Reino Unido se cometieron 602 homicidios en 2022. Es un país con 67 millones de habitantes. Y aquí voy al intento de análisis de su servidor. Para mí, este asesinato es producto del crimen organizado. Usted me dirá, Jesús, es una obviedad. No, me refiero del verdadero crimen organizado. No dudo que el cártel de Santa Rosa de Lima haya jalado el gatillo, pero lo hizo porque a final de cuentas esta candidata representaba intereses políticos económicos en contra
de lo que defiende esta organización criminal. Un cártel que nació precisamente durante los gobiernos panistas, un cártel que le permitió a los gobiernos panistas disputar el control del huachicol, el control de las metanfetaminas, un cártel que, perdón, nos quisieron hacer creer que su líder era uno de los delincuentes más inteligentes, hábiles, brutales, violentos, en fin, una especie de mezcla entre Napoleón y Al Capone, pero cuando lo detuvieron porque le mandaba mensajes de voz a su mamá por WhatsApp, porque no sabía ni escribir. Y no estoy con eso burlándome en una situación socioeconómica o de carencias, sino para dimensionar las mentiras de Carlos Amarripa, fiscal de Guanajuato, quien nos lo quería poner como un tipo superior en todos los sentidos, cuando en realidad era el rostro de una organización que controla precisamente este ente político y en materia de seguridad. En Guanajuato, y hay que decirlo claramente, desde hace mucho tiempo existe el narcogobierno como tal. No solamente se trata de Diego Sinué, sino de varios de sus antecesores. Desde hace mucho tiempo, Guanajuato es territorio panista y desde esa época hemos visto cómo se ha ido deteriorando precisamente conforme se fue profundizando el vínculo entre la economía y el crimen organizado y sobre todo, por supuesto, la impunidad alrededor de este partido en dicha entidad. Un narcogobierno existe cuando hay nexos o colaboración directa entre servidores públicos y el crimen organizado. Perdón, yo no puedo entender que en Celaya, que en León, que en Acámbaro, en fin, se incremente de manera decidida el número de muertos de violencia, de narcotráfico como tal, como dice la leyenda, sin que las autoridades hagan algo. ¿Me entiendes? O sea, yo dudo mucho que las autoridades de Guanajuato en tantos años, no estén coludidos, pero no solamente coludidos, insisto, para mí ellos son el crimen organizado. Tenemos gobiernos con actitud omisa, ¿no? Que ven y permiten el control de los grupos del narcotráfico. Se puede hablar de cómplices, ¿no? Reciben o recibirán recursos del narco y a cambio se vincularán y permitirán su movimiento. Complicidad total, pero insisto, esto sería si los narcos le pagaran a los políticos. Y en lo personal, ustedes me conocen, ustedes saben que yo no pienso así. Yo sí soy de los convencidos que el narcotráfico es simplemente el brazo armado de intereses mucho más, pero mucho más profundos de un Estado clandestino en nuestro país, basado en economía, en política y en el poder militar. Tan solo, mire, los gobernantes de Guanajuato de la última década, no vámonos tan atrás, han dejado crecer los índices de criminalidad y corrupción de plano hasta llegar al escenario actual. Balaceras, ejecuciones, bloqueos carreteros, ataques con granadas, autos incendiados, secuestros, masacres. Ya olvidamos lo que pasó en Salvatierra, por ejemplo, ¿no? Por los caminos de Guanajuato, el tráfico de drogas, el huachicoleo, el asalto a trenes, son una constante. Y de acuerdo con documentos de inteligencia militar, desde la administración de Juan Manuel Oliva se detectó, por ejemplo, la presencia de los Zetas y de la familia michoacana justo en municipios limítrofes con Michoacán. Posteriormente se registró también la llegada de los caballeros templarios y después el cártel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, cárteles que de una u otra manera tenían otro entramado político, otra protección militar y que no eran precisamente del panismo en Guanajuato. Y de repente, ¡pum!, aparece el cártel de Santa Rosa de Lima y comienza esta disputa, ¿no? En medio precisamente de tanta violencia, con el octavo gobernador de forma ininterrumpida del Partido Acción Nacional. Y para entender cómo se ha ido deteriorando Guanajuato, hace unos cuantos años podría haber sido tomado como ejemplo, ¿eh? Como ejemplo. Durante la última década, el PIB del Estado creció 4% en promedio y en ese mismo periodo la economía del resto del país aumentó solo el 2.5%. Además, fue uno de los estados más beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí llegaron plantas armadoras, ¿no? General Motors, Honda, Mazda, con el falta Toyota, ¿no? Solamente por mencionar algunos. Hay un sector empresarial que envían vegetales, otros alimentos al mercado de Estados Unidos. Incluso antes de la pandemia, Guanajuato recibía fuertes contribuciones por el turismo. San Miguel de Allende, ¿no? Por ejemplo, es considerada la segunda mejor ciudad del mundo para vivir, ¿no? Según diversos analistas. Sin embargo, San Miguel de Allende
ha sido también escenario ya de extorsión. La extorsión ha crecido muchísimo en San Miguel de Allende. En Guanajuato no solamente impera la impunidad, sino que el gobierno de Diego Sinue se ha convertido en un verdadero narcogobierno, así de, así de claro. Y el principal funcionario señalado de brindar precisamente esa protección que yo me atrevería a decir, señalado de operar la presencia de este cártel y tratar de justificar al resto, es el fiscal Carlos Amarripa. Lleva 13 años en el cargo. Y si hacemos un paralelismo, la llegada de Samarripa a la fiscalía, a la fecha nos damos cuenta que es cuando la violencia comenzó a crecer, cuando la entidad ha tocado fondo en esta materia. Esta guerra en el Bajío nos hemos centrado en la narrativa oficial del cártel de Jalisco contra el cártel de Santa Rosa, pero le reitero, ahí está la familia michoacana, ahí está también los Viagras, ahí está un ala de los Chapitos, por cierto, ¿no? O en el tema del fentanilo. Y las actividades que se desarrollan en Guanajuato, pues son variadas, pero obviamente no son menos violentas. Obviamente el cobro de derecho de piso a comerciantes, ¿no? Bueno, y los taqueros escapan, hicieron del secuestro una industria, por supuesto, ¿no? Y lo mismo ocurre con el robo de combustible, la refinería de Salamanca. Y aquí el punto es el nivel de impunidad, el nivel de impunidad realmente con el cual operan. Y operan gracias a la protección de autoridades estatales. Por eso les digo que estos grupos, particularmente el de Carta de Santa Rosa de Lima, hacen lo que quieren basados en el permiso que le da la autoridad. La autoridad que es la que intenta controlar el crimen organizado de esa manera o a los cárteles de esa manera, que impone la violencia como una forma de control social e incluso, ¿no? Para imponer, por supuesto, quién gana y quién pierde las elecciones. Porque Guanajuato ahorita está en disputa también para la elección del Estado. Y las posibilidades del PAN, sí, ahí están, pero Morena ha ido creciendo. Y este tipo de actos nos muestran también una disputa política partidista del crimen organizado que decide quién sí y quién no se va a quedar al frente de las entidades. Insisto que el cártel de Santa Rosa de Lima es un brazo armado del panismo en la entidad. Ese verdadero crimen organizado que influye directamente en la política, que influye directamente en la economía, que influye en cada uno de esos delitos que le menciono, que permite, por supuesto, el enriquecimiento de varios de sus integrantes, el convertir una entidad como Guanajuato en un feudo en toda la extensión de la palabra y en mostrarnos el rostro más corrupto de una derecha tradicional, digámoslo así, porque Guanajuato es uno de los estados bíblicos, como se les conoce, uno de esos estados que fue partícipe, por supuesto, en levantamientos religiosos, uno de esos estados en donde la ultraderecha ha anidado desde hace décadas, en definitiva, en donde el racismo y el clasismo están más que presentes, y también uno de esos estados en donde el laboratorio del neoliberalismo criminal se instauró de una manera clara y contundente. Un neoliberalismo criminal que desecha a los que menos tiene, que los criminaliza, que los lleva a un extremo, por supuesto, que los obliga en su mayoría a incorporarse a actividades criminales para que siga girando y girando y girando la rueda en beneficio precisamente de una élite gobernante. Una élite gobernante que sabe que nunca más podrá aspirar a la presidencia de la República porque sus fichas están sumamente desgastadas, pero que a final de cuentas con mantener ese feudo es más que suficiente por ahora para sus propios intereses. Y podemos hablar de algo similar en Jalisco, por ejemplo. Cuando se habla del cártel de Jalisco Nueva Generación, la leyenda negra, la narrativa oficial nos pone al Mencho como el gran cerebro de todo lo que pasa en su interior, cuando en realidad el cártel de Jalisco Nueva Generación son los políticos. Y el mejor ejemplo fue el asesinato de Aristóteles Sandoval. Aristóteles Sandoval, que era parte precisamente del cártel de Jalisco Nueva Generación, ese cártel, ese membrete como tal, que no es encabezado por el Mencho, sino fuerzas e intereses que llevaron incluso a Enrique Alfaro al poder. Que hay jueces, que hay generales, que hay todo un entramado precisamente que decide quién llega y quién no llega allá arriba.
y que son los que desde hace muchos años han tenido el control de la delincuencia. Bueno, el mismo espejo lleva a cabo el estado de Guanajuato y las consecuencias son exactamente las mismas. Pero ¿no cree usted que la violencia se presenta en Guanajuato exclusivamente porque se les puede salir de control uno u otro cártel? Estos cárteles, como le digo, el cártel de Jalisco representa al Peñato. La familia michoacana tiene relaciones con los intereses políticos del Estado de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces hablamos de dos entidades, de dos grupos de interés político empresarial que llegan a Guanajuato a disputarse el negocio, el huachicoleo y todo eso. Recordemos que incluso el general encargado, ¿no?, de combatir este ilícito por el gobierno de Peña Nieto fue señalado de ser parte activa del despojo del mismo. Entonces, aquí hablamos de que es un negocio en donde siempre está involucrado el cártel de Jalisco o los intereses peñatos a través del cártel de Jalisco Nueva Generación. Llegan a Guanajuato controlando este asunto y entonces obviamente los panistas dicen, aquí necesitamos más allá de una alianza con el cártel de Sinaloa, con el cual no nos entendemos tan bien, ¿no? Desde la caída del Chapo, por ejemplo, y los chapitos son en este momento están centrada la idea sobre de ellos y pueden ser precisamente muy emocionales. Entonces vamos definitivamente a crear nuestro propio cártel con el afán de tener control de los propios negocios criminales y ya no estar amparados en el vínculo con el cártel de Sinaloa exclusivamente, que tiene otro tipo de intereses, por supuesto, y otro tipo de tareas emanadas de la DEA en nuestro propio territorio. Guanajuato es el mejor ejemplo de un narcogobierno y el asesinato que vemos hoy de una candidata de Morena a la alcaldía de Celaya no se trata de partidizarlo, se trata de entenderlo, de comprender cómo vota el crimen organizado y vota decidiendo quién no va a participar y vota decidiendo a quién no vas a poder elegir. Y en ese marco es donde entonces uno tiene que preguntarse siempre, ¿qué tan sólida es esta democracia? Una democracia por la cual tenemos que seguir trabajando, por supuesto, pero que en definitiva no ayuda la corrupción política, la corrupción empresarial, la corrupción militar, los verdaderos jefes de jefes, diría el corrido de los Tigres del Norte, de un negocio multimillonario, pero que está aparejado, que está integrado a uno más grande que permite que la economía mundial siga fluyendo a costa del sufrimiento de los más desprotegidos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, veremos qué tanto se profundiza esta violencia. Faltan, pues sí, escasos ya 2 meses para que tengamos que salir a votar, para definir, no solamente, insisto, la presidencia de la República, el Congreso, en el caso de las personas que estamos en la Ciudad de México, la jefatura de gobierno y alcaldías, sino también otros cargos que no se escapan de esta radiografía, porque una alcaldía, por ejemplo, es importante para tal grupo criminal porque le permite seguir operando finanzas, seguir manteniendo el control en la distribución, en el paso, en la obra pública, en fin, es parte de esta economía criminal que rige lamentablemente desde hace muchos años Guanajuato, gobernado por un partido que no ha explicado sus nexos a fondo con el crimen organizado, aunque se dé golpes de pecho. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón tiene a su secretario de seguridad en la cárcel, mientras que a Vicente Fox, no olvidemos que le asesinaron a un secretario de seguridad que se cayó también el helicóptero y que también siempre hubo muchos señalamientos en torno a los vínculos de Vicente Fox con el cártel de Sinaloa. ¿O ya se nos olvidó Nauna Costa, que llegó a ser secretario de Fox y vinculado con el cártel de los Beltrán Leiva? ¿A poco de verdad nadie se dio cuenta? O Rafael Maceo de la Concha, su procurador, metido con el complejo industrial militar, quien es el que apoya la estrategia securitaria en materia de crimen organizado, mal entendida como guerra contra las drogas. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Ya lo sabes, si les gustó el video, denle like, por supuesto, compártanlo, el me gusta, que es el like, pero se lo repito. Por supuesto, suscríbanse, déjenos su campanita, déjenos su comentario, su punto de vista. Aquí, por supuesto, nos encanta leerlos y escucharlos. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias. Si no, con todo lo demás nos ayuda y nos ayuda mucho. Como siempre un gusto, como siempre un placer y nos vemos mañana.